Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Medicracks, una nueva experiencia en podcast médico a través de permanencias voluntarias. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Arturo Sánchez Feria. El doctor Arturo Sánchez Feria es un crack en anestesiología, es un Medicrack en anestesiología. Él tiene 40 años, es originario de la Ciudad de México. Estudió la Facultad de Medicina aquí en la universidad, en la UNAM. Estudió anestesiología en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y ha tenido experiencia en hospitales públicos y privados, en el Hospital Central Sur, en el Hospital Ángeles Metropolitano, pero él se decantó al 100% por la práctica privada. Él es un crack en anestesia regional, en sedación, en estudios endoscópicos, en pacientes obstétricas complejas y en paciente complejo de terapia intensiva, además de cirugía general, entre otras. Además, él es empresario, ¿no? Es empresario de los pocos médicos que se dedican a esto del empresariado. Bienvenido, Arturo. Bienvenido. Gracias. Esta es tu casa. ¿Algo más que quieras comentar acerca de Pues la gracias, introducción? gracias por la invitación. Es un honor, es un placer estar aquí. Pues compartir esta amistad, este privilegio que tenemos de compartir tu empresa también. Ahorita hablaremos de esto, seguramente saldrán muchas cosas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, este programa está hecho para invitar a médicos que nosotros consideramos como cracks. En tu caso es la anestesiología y bueno, es importante saber para las nuevas generaciones y para las siguientes generaciones ¿por qué te decantaste tú a la anestesiología? Fíjate que pues, todo empieza con un paciente. Creo que cada historia que podemos contar empezará con esa figura, esa persona que hace un paradigma. Y ese paradigma, en mi caso, fue un paciente durante el servicio social que llegó, tenía que ser suturado. Probablemente los que nos vean pues saben de las capacidades y las limitaciones de los lugares en provincia. Y en ese día estaba yo solo, tomé un frasco de lidocaína, empecé a suturar. La lesión que tenía era una lesión sumamente grande, pero pues el paciente toleró, el paciente lo logró, lo cerramos con éxito y pues en este momento cualquiera pudo haber tomado cualquiera de los dos caminos, para cirugía o para anestesia, pero Claro. en ese momento a mí lo que verdaderamente me sorprendió es que la farmacología que yo había estudiado, que había leído, pues eh, tuviera ese efecto en los pacientes y que al final hasta te agradecen, ¿no? Eso fue. De ahí en adelante, todas las cosas que se fueron proyectando para mí se fueron acercando y de pronto en retrospectiva me di cuenta que había cosas que yo había pasado en la vida que podrían haber sido puntos de quiebre para llevarme a anestesiología. Haciendo experimentos en la preparatoria, hice cloroformo. eh, en las prácticas médicas, cuando nos tocaba con algún paciente de estos animalitos que nos apoyan para las primeras clases de cirugía, pues yo era el que lo sedaba, el que lo anestesiaba, y así. Pero nunca antes había llegado al punto de inflexión en donde realmente lo tuviera, y ese fue con ese paciente. Muy bien. Muy bien. Fíjate que es importante saber eso porque actualmente, bueno, casi todas las generaciones de médicos tienen la espinita, tienen la, el impulso de hacer especialidades, ya sea clínicas o quirúrgicas, que te hacen ser como un rockstar, ¿no? Y una vez platicando, tú con un alumno te escuché, ¿no? Escuché, oye, yo no quiero ser rockstar, yo quiero ayudar, ¿no? O sea, y eso es muy difícil de encontrar en un médico. La gran mayoría de los médicos queremos una especialidad, queremos laborar en algo donde seas muy reconocido por el mismo paciente.
Hay veces que la anestesiología, el paciente ni te conoce, porque te ve 2 segundos y de repente viene. ¿Cómo tú manejaste eso, esa plática que tú tuviste con un alumno en el cual tú le mencionaste, yo no quiero ser rockstar, yo quiero ayudar? Cuéntame eso. Sí, el asunto es las nuevas generaciones y nosotros cuando estuvimos en ese momento, pues cada uno se decanta por alguna situación en particular y cuando de pronto ves que tus compañeros brillan, destacan en esas cosas y tú sabes que pues, tú podrías destacar también, pero los pacientes requieren este apego, el punto más vulnerable en el que estás médicamente hablando, yo lo vi siempre así, pues es cuando estás dormido, cuando estás en ese momento íntimo con tu médico y pues puede ser cualquiera de las especialidades quirúrgicas. En cada uno de esos escenarios, en obstetricia, en cirugía general, en neurocirugía, en cardio, en ortopedia, siempre pues estamos nosotros de acompañantes. No somos el tratante directo, no somos quien lo vio en la consulta cuando es una cirugía programada, no somos quien lo programó, quien lo vio en ese punto en la urgencia, pero sí somos la persona que al dormirlo, pues tiene que irradiarle esa confianza y ustedes hacen una labor súper importante para nosotros en eso, porque les tienen confianza a ustedes y ustedes transmiten esa confianza al anestesiólogo. Pero en ese momento, cuando se va a quedar dormido y que no sabe qué va a pasar al despertar, nosotros tenemos que hacerlo y hacerlo en minutos. No vamos a ser rockstars, probablemente no se acuerden de nosotros, muchas veces nos conocen minutos antes, eh, pero en este momento tú tienes que hacer todo para que la confianza se genere, ese vínculo se genere, ese clic se da. Y cuando terminan, pues a ustedes les dicen, la pasé muy bien, probablemente esa retroalimentación la requerimos de parte de ustedes, pero ustedes la tienen, ustedes saben cómo les va. Y por eso probablemente sea que nos llaman de nuevo. Claro, Si, si tú no tienes un buen anestesiólogo, pues tu paciente te lo va a decir, claro. te lo va a decir y no te van a volver a hablar. Oye, pasando a otro tema, fíjate que la gran mayoría de los médicos quirúrgicos en el área de anestesiología, cuando terminan su especialidad, una alta especialidad, lo que siga después de anestesiología o al terminar anestesiología, siempre buscan estar en un hospital, en una institución, con la seguridad que te da esa institución, con la seguridad catorcenal, quincenal. En tu caso, fue un periodo muy corto, el cual en su momento, las generaciones que compartimos contigo, nos parecía raro, nos parecía, oye, pues esta oveja descarriada, ¿no? ¿A dónde va? ¿Por qué se va? Si aquí está lo seguro. ¿Qué fue lo que a ti te movió, que ahora te admiramos? ¿Qué fue lo que a ti te movió para decir, voy a dejar el área institucional, la seguridad, y me voy a enfrentar a la realidad de la medicina privada, lo que te ha hecho actualmente un anestesiólogo exitoso, un crack de la anestesiología, con tantos años de experiencia en la práctica privada? Eh, Fíjate que también todo depende de un paciente. Todo depende de un paciente y de una figura, que en este caso fue un anestesiólogo también, quien me brindó ese primera oportunidad con este paciente. Eh, Pasan dos cosas. La frase que él tenía era que puede ser anestesiólogo, él lo decía así, anestesiólogo para ricos o anestesiólogo para pobres. Y tú lo dijiste bien, cuando yo empecé a tomar esta alternativa, mi intención siempre fue ayudar. La parte económica viene de pronto por la constancia, por hacer las cosas bien, y el dinero no falta. Eh, pero ayudar para mí siempre fue un punto de inicio. Entonces, yo veía en ese inicio para mí que al poder asistir a más cirugías, a más anestesias, al tener esta
posibilidad de ver más pacientes, pues iba mejorando. Cosa que seguramente a nivel institucional yo podría haber hecho también. Hacemos una curva, un aprendizaje fuera de nuestras prácticas como residentes, eh, pero lo que yo podía ver en la práctica privada era completamente una realidad de un México enfermo, distinto, que el que llega a un hospital privado, en donde hay más recursos, en donde hay más situaciones que nos ayudan. eh, pero ese paciente no privilegiado fue pues mi motor. Ok, ok, muy bien. Hablando de esto, hablando de la experiencia que has tenido y hablando de, pues con tantos años de práctica, siempre hay polos, ¿no? Mi mejor experiencia como anestesiólogo y mi peor experiencia como anestesiólogo. En tu caso, compártenos la peor experiencia como anestesiólogo, del tipo que sea, y después la mejor experiencia como anestesiólogo, del tipo que sea. Pues fíjate, creo que no hay una sola real experiencia fuerte. Eh, lo más difícil, te diría, es perder un paciente. Yo he tenido la fortuna de que han sido verdaderamente muy escasos los pacientes que al pasar por mis manos, al pasar por el quirófano y estar en esa situación, pues terminan en una resolución fatal. Este fue el caso. Tuve un paciente que pues su pronóstico iba a ser malo en el corto plazo, era un paciente para una cirugía oncológica, un Whiplet, y pues este paciente Complejo. en, sí, muy, muy complejo, pero tenía esperanza Okay. y tenía una situación particular económica difícil. Esa situación es la que también nos mueve. Entonces empiezan a tratar los grupos de cirujanos, el apoyo, la enfermería, cada uno de los grupos que lo iban a atender para buscar esto, pues hicieron su trabajo. Al final de la cirugía, una cirugía muy larga, una cirugía compleja, en donde pues, se requerían diferentes mecanismos que afortunadamente en este momento todos tuvimos. El paciente salió adelante, el paciente salió extubado, despierto, eh, platicando perfectamente, y la familia pues afuera con todas esas mismas esperanzas. Al salir, ellos platican, ellos se reúnen con él, lo ven, eh, pues nosotros sabemos que tenemos que hacer ya la parte de notas, la parte administrativa, digamos. Termino eso, me despido de la familia también, y cuando me voy, me hablan de regreso. Y, oigan, el paciente está grave. Okay. No estaba yo lejos, pero en los minutos que me tomó regresar, que fueron tal vez unos 10 o 15, al llegar, pues uno sueltas las llaves del carro, lo dejas como sea, y ya no pude ni siquiera llegar a la habitación. Y la persona que me recibió en el hospital fue la esposa, que me abrazó, me detuvo, y yo, permítame, quiero ver a su paciente, Claro, a mi paciente, pero es su familiar. claro, Y ella fue la que me detuvo y me dijo, doctor, le agradezco mucho, usted hizo lo que tenía que hacer, claro. eh, pero nunca antes me había pasado, nunca antes eh, yo había tenido un paciente que por sus circunstancias tuviera una resolución como esa. Sí. Entonces, creo que como experiencia es de las más difíciles. La pérdida de un paciente Pérdida de un es paciente. catastrófica, ¿no? Muy al contrario de lo que se piensa, de la insensibilidad del médico, es catastrófica. ¿Y tu mejor experiencia? Fíjate que es una experiencia en dos partes, y que de pronto se juntan. Eh, Tenía un paciente, una cirugía habitual, con un paciente en algún lado, en algún hospital.
Y lo plantea de esta manera. Hay protocolos que tenemos que seguir. En este hospital el protocolo es que el anestesiólogo deje todos sus medicamentos cargados para que el personal de enfermería se haga cargo de desecharlos. Obviamente esto pues tiene diferentes finalidades. Ya. La más importante es evitar que el médico, llevándose cosas, pueda llevarlas a otros pacientes, administrárselas y generar alguna clase de Claro. adicción, ¿no? Sabemos que los anestesiólogos tienen pues ese estigma cargando, ¿no? De manera que, pues, de manera habitual para mí fue dejar seguir el protocolo, pasamos al paciente de recuperación y cuando estoy en recuperación, entregando a mi paciente, haciendo lo que de rutina para nosotros es, se oye el perifoneo del hospital indicando que hay un paciente o alguien pues que requiere asistencia, ¿no? Eso es un código. Un paro cardíaco. Atendemos al código y en ese momento no lo sabes, pero cualquiera de las circunstancias que poseen, pues tú atiendes. Tienes que ir. Y esta en particular fue en el descanso de médicos. Entonces, a mí me movió mucho, más de lo habitual, porque usualmente eso no sucede así. Claro. Usualmente sucede en alguna habitación, Claro. en quirófano, en terapia Urgencia. intensiva, en urgencias, Claro. pero no en el descanso de médicos. Y hasta donde yo recuerdo, solo había otra cirugía que estaba en curso y nosotros. Entonces, debía ser alguien cercano. Debía actuar con más prontitud. Al final no fue en el área de médicos, sino en el área de cambio de ropa en los vestidores y en el vestidor de damas. Ok. Fue meramente circunstancial encontrarnos alguien pues que yace en el piso, inconsciente, que no responde y pues todos actuamos como debíamos hacer. Al final la trasladamos al quirófano, que era donde por indicaciones mías, pues teníamos todo lo necesario para actuar con mayor prontitud. La recuperamos, la vemos, pero pues hacer el protocolo que hace enfermería para descubrirla y poderle Claro. poner el monitoreo, pues descubren que tiene lesiones antiguas de punciones Ok. múltiples. Ok. Y pues todos que bailando hasta llegar al punto en donde el protocolo no se cumplió. Ya. Ok. El resumen de esta historia pues, solo es que la chica sobrevivió, Ok. que a la chica le fue bien y que pues hay un estigma con los adictos, ¿no? Ok. O sea, al final de cuentas están enfermos, son pacientes enfermos y pues tienen circunstancias que no podemos necesariamente juzgar, pero sí debemos apoyar. Y por eso te digo que la segunda parte es encontrártela. Cuando hicimos toda esta acción de salvamento con este paciente, yo descubrí que el medicamento que se había administrado era un medicamento que erróneamente pues, no da los efectos que ella buscaba Claro. y da los efectos de un relajante muscular. Claro. De manera que, si bien no se podía mover y visualmente pues tú ves que está inconsciente, realmente estaba consciente adentro. Estaba escuchando, tenía sensibilidad táctil, auditiva, y aunque tenía los ojos cerrados, precisamente por lo mismo, porque no puedes, los medicamentos hacen eso, ella me escuchó. Entonces yo intenté hablarle, hacerle saber que iba a estar bien, y cuando la reencontré, ella me reconoció por la voz. Por la voz. Nos encontramos fortuitamente en otro lugar. Me dijo, yo a usted lo conozco. Y pues con mucha simpatía le dije, seguramente que sí. Pues normalmente los fans se conocen a los rockstars, Ok. pero no así, no de esta Ok. manera. Me dijo, no, 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 yo no sé de dónde, pero ahorita me acordaré. Ya. Y realmente estábamos en un grupo donde ella, por timidez, por la circunstancia que sea, por pena, pues no quería contar esa historia con otras personas. Oye, qué Entonces, buena historia. al final se acercó a mí, me dijo, yo lo recuerdo por esta situación, usted me salvó la vida y ahora estoy trabajando, estoy bien. Tuve apoyo de mucha gente y te lo recuerdo con mucho cariño. Muy bien. Y, pues nosotros hacemos lo normal. Para mí, al final,
un día su más, trabajo. pero para ella no. Claro. Y tener esa retroalimentación, tener esa posibilidad de saber que a largo plazo ya estuvo bien, fue para mí un momento vivencial. Siento que ese fue de los mejores momentos. Muy bien. Fíjate que este tipo de experiencias hacen que los médicos en formación, que algún día, hace mucho, mucho, lo fuimos, eh, nosotros buscamos como médicos en formación cuando estamos en el internado, en el servicio, en la especialidad, buscamos esos ejemplos, ¿no? Nosotros identificamos esos cracks que decimos, oye, pues a él le puedo aprender esto, a él le puedo aprender esto, a él le puedo aprender todo, ¿no? Eh, y siempre adoptamos a uno, ¿no? A un crack. En tu caso, ¿quién fue tu crack de ejemplo? ¿Quién fue tu medicrack que dijiste, de él voy a tomar lo mejor para mi práctica, para mi vida, para mi especialidad? Eh, Se pueden decir nombres. Creo que a todos les aprendes un poco. Hay ejemplos fuertes. Te diría, a veces hay un ejemplo en donde dices, a este quiero aprenderle todo lo malo que hizo. Y de todo lo malo también se aprende. Claro. Creo que tener errores te permite llegar a la excelencia. Sí, quien no tiene errores, quien no se cae, no sabe cómo levantarse. Y entonces, eh, probablemente más que aprenderle algo, es sea la inspiración, sea seguir caminos paralelos. Los anestesiólogos de pronto podemos ser lobos solitarios y nos pasa muchas veces, porque si bien los pacientes no nos conocen y eh, pues estamos a expensas de que nos hablen los cirujanos, pues tú terminas tu trabajo y te vas. Eh, entonces la gente no te ubica de la misma manera que ubican a todo el equipo, al ayudante, al cirujano, eh, incluso a la enfermería, que están ahí todo el tiempo y Claro. que vigilan al paciente durante horas o días cuando está internado, cuando está en otro momento vulnerable, pero no en el más crítico. Eh, para mí esa inspiración llegó probablemente con doctor García Barrios, te suene, lo conozcas. eh, ¿Cuál es su nombre de pila? Adolfo, Adolfo García Vargas. Ok. él eh, hacía, no te voy a decir que todo bien, pero una cosa que sí se quedó y para mí es importante es que fue muy metódico. Eh, su orden es impecable, él es una persona muy pulcra y además pues nos llevó a un poquito a lo que nosotros hacemos también. Él ahora comparte en la parte anestésica algo de lo que nosotros también hacemos. Muy bien. Hablando de eso, porque muchas veces los médicos el rubro médico se encasilla solo en el área médica, en atender, en el área de la consulta, de la atención, de la cirugía. Sin embargo, tú tienes esa chispa de emprender, ¿no? Eh, Además de la anestesiología, ¿qué otras actividades no médicas has buscado tú para tener una remuneración? Que a fin de cuentas es lo que casi todos buscamos, ¿no? Tener actividades diferentes o actividad médica, pero que haya una remuneración para después en un futuro poder ir a descansar. En tu caso, ¿qué actividades no médicas tienes con remuneración que hayas planificado además de la anestesiología? Pues fíjate que el asunto es fundamental en bienes raíces. ¿Ok? Eh, He diversificado estos talentos. De pronto, cada quien tiene la oportunidad de hacerlo en mayor o menor medida y depende del orden. Entonces, a mí se me dio la oportunidad de aprender a ahorrar desde muy niño. Creo que esa ha sido una herramienta fundamental. Eh, pero hay algo que no aprendí a hacer y es a gastar. Eso lo aprendes después
Y Y mal, afortunadamente, ¿no? sí, y mal. Entonces, tienes que aprender a gastar. Claro, El dinero es un recurso y es sumamente importante, pero si tú acaparas como el tío rico y no lo mueves, no fluye eso, pues se estanca y se devalúa y todo lo demás. Entonces, pues yo tengo y manejo herramientas que me permiten evitar al menos esa parte, ¿no? La de la devaluación, que son instrumentos financieros, eh, pero una que siempre estuvo en mi mente y que de pronto pues la gente menospreciaba o decían, esos son negocios de viudas, ya. la renta de cuartos, la renta de Casas, casas, eran negocios mal vistos porque finalmente eran cosas que solo podían hacer ciertos grupos y eran claro, grupos marginados, ¿no? claro. Yo creo que eh, pues lo que hace Airbnb es una estrategia poderosa de alguien que tuvo la La idea, posibilidad de que con un recurso que no es propio maneja un porcentaje por el hecho de lograr la, la venta, claro. o sea, el enlace El entre quien lo servicio. tiene y quien lo necesita. ¿Y en tu caso? En mi caso, yo tengo un domicilio, que fue mi primer domicilio, eh, que no iba a vivir y que yo sabía que no iba a vivir porque finalmente no está en la Ciudad de México. Eh, y que el plan era precisamente ese. O sea, tuve un recurso, pude hacerme de ese inmueble y ese inmueble a la fecha tiene muchos años dándome algo extra, Ok, ¿no? Algo perfecto. extra que no toco y que me permitirá, en un momento, pues, eh, eso espero, generar otro inmueble y así sucesivamente. Muy bien. Instrumentos financieros, Ujú. ahorro inteligente, ¿alguna otra cosa? Eh, pues lo necesario con una economía como la tenemos. Ahora yo, sabiendo que no quería estar en la práctica pública, sino necesariamente la privada, pues eh, puse parte de ese dinero, de esos recursos, en la posibilidad de yo tener pues una jubilación. Ok, Entonces, si bien eso no es algo que yo espere en el corto plazo, sé que al hacerlo de manera ordenada, pues yo voy a poder llegar a un momento en mi vida en que ya sea que quiera hacerlo o que necesite hacerlo porque la fuerza no sea suficiente, claro, está esto ahí para asegurarme el futuro. claro, perfecto. Es algo que se tiene que planear además, ¿no? Es una Ujú. parte de la planeación financiera. Perfecto. Oye, cambiando de tema, hay un paradigma, hay una creencia muy arraigada que se dice que entre los médicos es difícil la amistad, ¿no? Entre médicos, ya sea de la misma área o de diferentes áreas, la amistad es casi imposible, ¿no? Y, y quisiera yo saber, quisiéramos todos saber, ¿qué piensas tú, qué opinas acerca de la amistad dentro de la medicina y la amistad entre personas de la misma área quirúrgica, área clínica, de anestesia? ¿Qué opinas? Tu experiencia ya de algunos años en esta área de la medicina, ¿qué opinas actualmente acerca de si existe o si puede existir o no la amistad real en la medicina? Yo estoy seguro que sí se puede, estoy seguro de que no es sencillo y fundamentalmente porque la definición de amistad es tan amplia, pero al mismo tiempo tan difícil conservarla. Hacer un cuate es muy fácil. Iniciar una conversación es súper fácil y los mexicanos lo sabemos, ¿no? Vamos a cualquier parte del mundo y, oh, mexicano. Pero conservar una amistad depende de muchos pilares y creo que la lealtad es uno de ellos. Cuando nosotros tenemos un mismo nicho de mercado, hablando como médicos, y trabajamos en lo mismo, pues se acercan los egos. Y ese ego causa que, pues si tú haces las cosas de la misma manera que yo, porque yo no obtengo el mismo resultado, puede ser desde la parte económica,
o puede ser desde la parte funcional con el paciente. ¿Por qué te gustan más a ti que a mí? ¿O por qué tal o cual situación? ¿No? Si hacemos lo mismo, entre Claro. comillas. Eh, Existen muy buenos tratos en donde alguno de los dos se subordina al otro y entonces tenemos al cirujano y al ayudante y el eterno ayudante pues puede ser el eterno ayudante y a veces uno no considera las bondades de ser el ayudante. Sí, además. Eh, Te decía yo hace rato, cuando el anestesiólogo va como lobo solitario, pues tú sabes que es un porcentaje de lo que se gana es destinado directamente de lo que gana el cirujano. Y pues, vamos como lobos solitarios muchas veces, pues porque si llevas a alguien, se diluye. En el caso de la anestesiología, eso se vuelve complicado, porque aunque tenemos muchos eventos y en el mismo día puedes ir a muchos lados, si tú no cumples con alguno, si tú no tienes la capacidad de confiar en alguien más por lo que sea, pues tú quedas mal y el otro queda mal contigo. Entonces, tiene que haber mucha lealtad, tiene que haber esta capacidad de ver por el grupo en vez de ver por uno mismo. Si tú eres bueno, te van a hablar. Pero Claro. si tú eres bueno, en donde todos los demás son malos y te hablan a ti primero, pues a los demás les dejan de hablar y quieren que vayas tú. Ok. Ok. Cuando empiezas a destacar y los otros no se ponen las pilas para ir a la par contigo, pues eventualmente eres o el lastre o el que jala el barco, ¿no? Si tú eres el remolque, eh, pues difícilmente puedes llevar en hombros a otros dos o tres, aunque sean tus amigos. Entonces tienes que pues dejar ir esas amistades, dejar ir esos grupos y se va haciendo más pequeño. Ok. Por eso sí hay amistades, sí creo que haya, pero no es tan sencillo. Es complejo, ¿no? Muy bien. Oye, de acuerdo a tus respuestas, tienes una amplia experiencia, planificas para futuro, estás en empresas, en inversión inteligente, bienes raíces. Tú, ahorita, a tus 40 años, ya como un anestesiólogo exitoso, tal vez, como decimos los médicos, ¿no? En la plenitud de las facultades en todos los aspectos, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo ves tú a Arturo Sánchez en 10 años? Pues mira, te diré primero que empecé a ver lo que quería hacer y lo que no quería hacer. No necesariamente ser, pero hacer el resto del tiempo. A veces es más fácil empezar a descartar cosas que ya haces. Y yo te digo, sinceramente, estoy en construcción. Entonces, una de las cosas que vi que sucedían por el ritmo de vida que lleva el anestesiólogo al moverse de lado a lado, pues es la alimentación. En cada lugar al que vas te regalan ahí algo para que comas, para que te nutras, y eso obviamente no es así. En todos lados, de alguna manera queda bien si lo recibes, y en otros lo quieres recibir porque pues ya llevas horas sin comer, Claro, ¿no? Entonces, para mí, la parte nutrimental iba a ser algo que jugara en contra a largo plazo si no hacemos lo necesario para cambiar. Entonces, actividad física y buena alimentación iban a ser dos situaciones en las que yo no me veo a futuro haciéndolo mal. Necesito ese cambio. ok, Y haciendo esa introspección, pues tomé decisiones que nos llevaron a donde estamos ahora. Tener un lugar fijo, tener un espacio personal en donde me puedo desenvolver haciendo lo que sé hacer bien y sin tener que trasladarme, para mí era vital. Hacerlo en compañía de gente con quien confío, con quien sé que a cabalidad estamos planeando un futuro juntos, pues me queda claro que era
sí o sí voy, lo quiero hacer. Y si la amistad refuerza esto, porque cada día con quien tú estás te permite transcurrirlo de buena manera o de mala manera. Habrá momentos difíciles, pero si tú estás con alguien con quien confías, quieres y aprecias, va a ser llevadero a donde vayas. Muy bien. Entonces, pues Endosur me lleva a esto y creo que de aquí en adelante lo que va a hacer es crecer esto, crecer probablemente en diferentes sucursales, en diferentes partes de la República, y yo a esto no le veo límite. Ok. Vamos a O sea, en crecer. 10 años te ves en crecimiento total, Total. ¿no? En crecimiento total en todos los aspectos. Qué bueno, perfecto. Oye, ya para cerrar y por último, fíjate que actualmente nosotros, así como decían los viejitos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una educación médica, una educación de especialidad a la antigua. Todavía nos tocó una educación de la especialidad a la antigua, en la cual algunas o muchas de las cosas yo en lo personal nunca estuve de acuerdo, pero tenía que hacerlas porque pues había que hacerlo. En este caso, fíjate que se está estigmatizando a las nuevas generaciones. Por algunas causas o por otras, yo creo que no vale la pena hacer este tipo de estigmas, pero se están estigmatizando a las nuevas generaciones como generaciones de cristal. Por X o por Y, generaciones de cristal. Y eso creo que no aporta, creo que no ayuda. Creo que una de las cosas más importantes que debe tener el ser humano en cualquier aspecto es la evolución y la adaptabilidad. La adaptabilidad de los que llegan y la adaptabilidad de los que estamos. En este caso, tú con esta nuevas generaciones que están denominando, no estoy de acuerdo, como generados de cristal, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está en esa generación y que pretende o que quiere, tiene ese ideal de ser un profesional, un profesionista, especialista, como un crack como tú? ¿Qué dos consejos que tú le darías, uno personal y uno en lo profesional, para que estas nuevas generaciones te puedan escuchar? Hay dos elementos fundamentales. La constancia. Nadie nace sabiendo, nadie es completamente construido y esta constancia nos van dando a cincelazos la versión de ti mismo que quieres llegar a ser. Entonces, si tú tienes un plan y tienes constancia, vas a lograr el objetivo. Fundamentalmente son esos dos puntos. Pero como un consejo adicional, eh, pensaría en que nadie debe de juzgarte más que tú. Esta autocrítica debe existir, debes escuchar lo que los demás te dicen, pero no debes creértelo. Eh, Recuerdo de pronto esta anécdota de alguien que porque vio que su puntaje era de 90 pensó que era su IQ y entonces empezó a bajar sus calificaciones, siendo que era del 90% por arriba del promedio de ese lugar. Estaba en Harvard, estaba estudiando y cuando llegó a hacer las pruebas para quedarse, se colocó dentro de los mejores 10. Okay. Sin embargo, El pues síndrome del impostor, lo ¿no? leyó mal. No, Claro. no supo que leyó, no supo que vio y se dejó llevar precisamente por una nota, una calificación, algo que era una evaluación completamente externa a él. Cuando él sabía que todas sus actuaciones previas habían sido impecables, secundaria, prepa, el equivalente preuniversitario de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que te juzguen como generación, pues es tan malo porque no eres parte de una generación, pero eres un individuo en esa generación. Claro. Que nacieron o nacimos en diferentes épocas y tuvimos diferentes circunstancias, sí, nos hace diferentes a todos. Nuestros maestros leían en libros y nosotros leímos en, en Tabletas. tabletas, en electrónico. Nosotros
aprendimos con tecnología, cuando ellos usaban completamente y absolutamente el estetoscopio y checaban el pulso. Y lo mucho que se ha desarrollado la tecnología a nivel médico para el beneficio de los pacientes, pues ha hecho que nosotros tengamos que ver a futuro qué vendrá en 50 años. Y es muy probable que muchas cosas cambien que a la fecha nosotros no vislumbramos. Si O nosotros, menos, ¿no? En menos de 50, en 5 años todo es diferente, ¿no? en 5 años todo es Muy diferente. bien, perfecto. Si nosotros no acompañamos a estas nuevas generaciones, pues ellos se van a perder. Eh, Más que el consejo para las personas que ya están involucradas en esta vía, de las otras generaciones. Sabemos que se decantan por cosas que requieren inmediatez para subsistir. Paciencia, ¿no? Tener paciencia. Paciencia. Esta constancia requiere paciencia. Muy bien, muy bien. Y por último, ya para cerrar, ¿cuál ha sido la frase que ha marcado tu vida como crack? Pues mira, la frase es: la hora pasa, la pena se olvida, pero la obra queda. La obra que... Al final, todo por lo que tú transcurriste te lleva a ese punto. Y te dije, todos estamos en construcción. Todos vamos mejorando a esa versión que queremos ser. Eh, yo personalmente no creo que uno piense, yo quiero ser crack. Yo creo que la gente te ve y dice, él es crack. Él es un crack, claro, claro, claro. Pues Arturo, muchísimas gracias. La gente te ve y te dice, eres un crack. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Esperamos que la entrevista y el programa haya sido de agrado para todos ustedes, les sirva a las nuevas generaciones y sirva a todas las personas que vemos a gente como Arturo y decimos, ahí está un crack. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo.